Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es uno de los grandes poderes del ser humano. Es el poder que nos ha permitido construirnos, llegar a ser lo que somos, pero que también nos ha permitido destruirnos, hacer guerras, guerras mundiales, esclavizarnos los unos a los otros, explotarnos los unos a los otros, eh, pero también nos ha permitido educarnos los unos a los otros, los padres educar a sus hijos, eh, en fin, todo esto de lo que es el ser humano. Así que la imaginación es un poder humano. Por eso, para el desarrollo personal, lo importante es, lo básico, es educar la imaginación. ¿Qué quiero decir con esto? Es qué queremos imaginarnos. Tenemos que imaginarnos aquello que queremos ser. Y eso me lleva a lo que es una idea muy manejada, que es la ley de la atracción. ¿Sí? Imagínate lo que quieres llegar a ser y la imaginación se hará realidad. Pero ¿cómo la imaginación se transforma en realidad? Bueno, eso es algo que lo vamos a ver unos minutos más adelante. Por el momento, ¿cuál es el poder de la imaginación? Respondámonos esta pregunta. ¿En qué consiste la imaginación? Pues básicamente la imaginación consiste en crear imágenes que representan la realidad, crear representaciones de la realidad, que a veces pueden ajustarse o no ajustarse a la realidad, independientemente de que nosotros creamos que sí son la realidad o no son la realidad. Por allá, el gran escritor Ignacio Ramírez, el nigromante, escribía que él quería que sus palabras fueran la realidad misma. Una buena ambición. Pero la realidad siempre escapa de nuestra imaginación. Claro, nuestra imaginación es capaz de trascender nuestro presente, nuestra realidad presente o aquello que entendemos, aquello que imaginamos como nuestra realidad presente. Es capaz, a través de la imaginación, es como nosotros recordamos el pasado, es como nosotros vemos nuestro presente y es como nosotros nos imaginamos, nos proponemos el futuro, aquello que llegamos o que esperamos pueda llegar a ser. Así que, bien, la imaginación nos da el poder de crear imágenes, representaciones de la realidad. Pero yo decía que a veces estas imágenes, a veces estas representaciones no son la realidad misma. ¿Sí? Por ejemplo, eh, la ciencia. En el campo de la ciencia, a lo largo de la historia, han habido 5 teorías del átomo. Y cada una en su momento se ha interpretado como la realidad misma. ¿Sí? Yo me acuerdo que lo último que a mí me enseñaron en la escuela acerca del átomo es que tenía un protón en medio, bueno, tenía protones en medio y a su alrededor, en círculos perfectos, circunnavegaban el protón o los protones, los electrones. Y esas eran las dos partículas subatómicas. ¿Eh? Y bueno, más adelante empiezan a descubrirse nuevas partículas subatómicas, porque claro, las investigaciones científicas continúan, van profundizando en la realidad, van experimentando la realidad, y entonces ya no eran solamente los protones, sino los fotones, los positrones, etcétera, etcétera. Pero más aún,
nosotros nos podemos imaginar que en las cuestiones sólidas, en los objetos sólidos, los átomos están pegados unos a los otros y pues por allá leí en, en un artículo de divulgación científica que nada más ajeno a la realidad. Resulta que en un objeto sólido, los espacios interatómicos, intraatómicos, son más que las partículas atómicas. De tal manera que un objeto sólido es más nada que partículas atómicas. O como dijera algún novelista, que escapa a mi memoria en este momento su nombre, Asimov, como dijera Asimov, resulta que hay más materia en el espacio interespacial, ¿sí?, que en los, que en los planetas, en, los, en las estrellas, etc. Bien. Ahora vayamos un poco a la cuestión de la imagen y la realidad, la relación entre imagen y realidad. Bien, en torno a esta relación, a lo largo de la historia, el ser humano ha construido sistemas de imágenes y sistemas de representaciones, como son las religiones, los idiomas, las artes, la ciencia, o las diferentes ciencias como la geometría, las matemáticas, ha construido culturas, hemos construido culturas, el ser humano ha construido culturas. Pero resulta que en relación a esta relación entre imagen y realidad, existen dos posiciones, dos creencias, dos postulados fundamentales. Uno plantea que la realidad sí puede ser conocida en sí, es decir, nosotros podemos conocer lo que es la realidad, lo que es el átomo, lo que es la materia, lo que es el aire, eh, no sé, lo que son los planetas. eh, y la otra plantea que no conocemos la realidad, conocemos los efectos que la realidad tiene sobre nosotros, sobre nuestros sentidos, sobre nuestras teorías, sobre nuestras imaginaciones, ¿sí? Como yo decía, a lo largo de la historia, pues han habido 5 teorías atómicas, ¿sí? Y la primera, la teoría aristotélica, pensaba que una taza pues estaba hecha de tacitas, ¿sí? Esas eran las partículas atómicas, esas tacitas que ya no podían ser rotas, ¿sí? Y que era imposible romperlas, ¿sí? Bien, pero pensaba que estaba hecha de partes iguales, ¿sí?, a lo que era el objeto en sí, ¿sí? De tal manera que, bueno, pues imaginémonos que un perro, bueno, pues está hecho de perritos, ¿sí? Un ser humano está hecho de seres humanitos, ¿sí?, de pequeñas personitas, ¿sí? Y bueno, ha venido evolucionando las ideas atómicas y resulta que de pronto aparece incluso eh, un nuevo paradigma, un nuevo modelo de la física cuántica, ¿sí? Digamos, la física tradicional ve como que las cosas están hechas de partículas, ¿sí? Todo está hecho de partículas. Y las ondas, pues son partículas que se mueven. Y resulta que la física cuántica plantea que son dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa son las partículas y otra cosa son las ondas, ¿sí? Y eso aparte de un experimento con la luz, ¿sí? Que se hizo hace ya casi un siglo, ¿sí? Que se hizo hace casi un siglo, donde, bueno, pues resulta que se ve que sí son cosas diferentes, ¿sí? Porque los resultados del experimento eran diferentes hablando de partículas que hablando de ondas, ¿sí? De tal manera que, bueno, pues resulta que ahí hay, digamos, eh, cuestiones discrepantes que nos hacen cuestionarnos la relación entre imagen y realidad.
Pero vayamos más allá todavía. Por ejemplo, pongamos un ejemplo muy concreto, muy práctico. Nosotros acostumbramos nombrar a las cosas y cuando preguntamos de qué color es, pues decimos sin lugar a duda alguna, bueno, pues es de color azul, no sé, esto tiene color rojo, o no sé, lo podemos ver como rosa, esto como verde, ¿sí? Aquí como azul, pero resulta que ahí nos engañan los sentidos, ¿sí? Y vayamos a lo siguiente. Si las cosas, por ejemplo, este teléfono que se ve como negro, ¿sí? Se nos enseñó en la escuela que, bueno, el negro es porque absorbe todos los colores, ¿sí? Y, y el blanco como, pues, como cualquier cosa blanca, pues es que rechaza todos los colores, ¿sí? De la luz, ¿sí? Pero resulta que, bien, si las cosas, planteadas desde otro ángulo, si las cosas eh, fueran del color que nosotros las vemos, entonces quiere decir que tienen luz propia, ¿sí? Eso significaría que una cosa verde en la noche se vería de color verde, ¿sí? Pero como dice una cosa azul, se vería de color azul, pero como dice el refrán, en la noche todos los gatos son pardos, ¿sí? Resulta que como las cosas no tienen luz propia, ¿sí? Por eso es que en la noche no las vemos, ¿sí? Y aparece como que todas son oscuras, todos los gatos son pardos, todas son negras, ¿sí? No las podemos distinguir, ¿sí? Y la explicación científica es que nosotros vemos las cosas del color eh, de las ondas de luz que el objeto rechaza. Es decir, nosotros vemos un objeto verde porque ese ancho de banda de la luz son las que rebotan en el objeto. De tal manera que cuando nosotros vemos un objeto verde, el color que menos tiene ese objeto es verde, ¿sí? Es decir, de qué color es el objeto en sí no lo sabemos. Lo que sabemos es que rechaza la luz verde o rechaza la luz azul o rechaza la luz roja, etc. Eso es lo que sabemos, ¿sí? De tal manera que, bien, esta es una manera de ver la cuestión de imagen y realidad, la relación que hay entre imagen y realidad. Pero ¿cómo nos aproximamos a la realidad? El postulado o el planteamiento o lo que dicen o las creencias fundamentales de algunos es que eh, la única manera que tenemos para comprobar si algo es como nos lo imaginamos es mediante los resultados prácticos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Una cosa es irrompible, nuestra imaginación es irrompible, en tanto que le apliquemos las fuerzas que querramos, no la podamos romper, ¿sí? Una cosa es combustible en la medida en que si le aplicamos calor, puede ser más o menos calor, llega a prender fuego, ¿sí? Llega a quemarse, ¿sí? Eh, una cuestión es cuadrada si tomamos la medida de los ángulos y de los lados y resulta que corresponden con el paradigma, con el modelo o con lo que nosotros, o con el postulado o con la idea que nosotros tenemos de cuadrado, ¿sí? Si no corresponde con eso, pues quiere decir que ese objeto no es cuadrado, ¿sí? Bien, entonces, bueno, pues hasta aquí hemos hablado de esta relación entre imagen y realidad. Cerrando este punto, solamente podemos, el criterio de verdad, ¿sí? Es
que las ideas que hemos imaginado, que lo que decimos, que lo que tenemos como imagen de lo que es, se corresponda con los resultados prácticos, ¿sí? Eh, este es el criterio de la verdad. Pero entonces ya entramos a la cuestión de la práctica, ¿sí? Ya salimos meramente de lo que es esta cuestión de la imagen, de la imaginación, de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que a mí me han dicho, de lo que dice tal teoría, etcétera, ¿sí? De tal manera que, bien, aquí entramos a algo muy interesante. Yo decía que la imaginación es fundamental para el desarrollo personal, porque según la idea que nosotros tengamos de aquello que queremos llegar a ser en nuestra imaginación, pues va a llegar a ser, que es lo que dicen, ¿sí? Es lo que dicen mucho, tú imagínatelo y va a llegar a ser. Bueno, el punto es que no va a llegar a ser solo, ¿sí? El punto es que tenemos que poner manos a la obra, ¿sí? Y en este poner manos a la obra, en este proceso de que el pensamiento, nuestra imaginación guíe nuestras prácticas, ¿sí? Eh, y que nosotros veamos los resultados de lo que vamos obteniendo y entonces vayamos nosotros corrigiendo el rumbo de si nos estamos acercando o no a algo, bueno, pues de esa manera eh, yo puedo corregir el rumbo, empezar a preguntarme, bueno, qué es lo que de mi imagen, de aquello que me propongo, no se, no se relaciona con, 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 con aquello que yo quiero, ¿no? No se corresponde, no me lleva a donde yo quiero. Y es donde yo voy a tener pues que hacer mis correcciones, ¿sí? Para aproximarme más hacia lo que yo quiero llegar a ser, ¿sí? Bueno, a esta relación entre teoría y práctica, eh, algunos la han llamado praxis, pero nada más así visto como teoría y práctica, no nos dice mucho respecto al desarrollo personal. Porque la verdad es que cuando nosotros ponemos manos a la obra, nos involucramos como personas, ¿sí? Y nos involucramos en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras ideas, nos involucramos con todo nuestro ser, aun cuando no querramos hacerlo. Es decir, lo que los demás hacen nos afecta, ¿sí? Sensorialmente, nos afecta emocionalmente, nos afecta sentimentalmente, nos afecta en nuestras ideas, ¿sí? Lo que los demás hacen o dejan de hacer nos impacta, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos, ¿sí? O dejamos de hacer impacta a los demás, ¿sí? Y entonces aquí es donde vemos la importancia de la imaginación, ¿sí? Y de la praxis, ¿sí? No es lo mismo teoría y práctica, ¿sí? Porque ahí no aparecemos nosotros, ¿sí? Pues es una teoría y una práctica que quién sabe quién hace, y eso está bueno como para un experimento científico, ¿sí? De laboratorio. Pero en la vida cotidiana, cuando por ejemplo para mejorar nuestro desarrollo personal tenemos que cambiar nuestros hábitos y costumbres, allá es donde nos damos cuenta que, nos involucramos en nuestras sensaciones, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras ideas. Por ejemplo, yo fumé durante 30 años y para quitarme el vicio de fumar, fue una lucha constante, ¿sí? Durante, voy a decir, casi 15 años o 20 años, ¿sí? Una lucha constante en contra del vicio de fumar. Pero estaban allá cuestiones de costumbres, estaban allá cuestiones
imaginación, estaban allá cuestiones sensoriales, estaban allá cuestiones emocionales, sentimentales, etcétera, ¿sí? De tal manera que el criterio el principio de la praxis es mucho más que meramente teoría y práctica, ¿sí? Nos involucra en nuestro desarrollo personal plenamente, ¿sí? Eh, Bien, pues pues eso es lo que yo quería comentarles ahora y hacer una nota aclaratoria. Eh, a mí me gusta poner eh, no solamente videos, sino personales, sino textos e incluso videos y textos de otras personas, ¿sí? Eh, por eso esto de imaginación, de la imaginación, por eso he querido poner el video de John Lennon, Imagine, Imagina, eh, pues porque no somos hechos de palo. Yo me dirijo a las personas, ¿sí? Y yo entiendo que las personas somos muy diferentes. A mí me gusta la música, ¿sí? Para mí la música es inspiradora por sí misma, pero también con sus letras inspira. De tal manera que no les extrañe que yo agregue, ponga por ahí alguna imagen, algún video que pues le dé más sabor al caldo, como dicen. Bien, pues es todo. No dejes de una vez, haz clic, suscríbete al boletín Gente Mejorando, ve al sitio gentemejorando.com, suscríbete al boletín y permanece en contacto con nosotros, mantente enterado. Si estás en YouTube, ya sabes, me gusta, suscríbete a mi canal, comenta, comparte. Si estás en Facebook, lo mismo. Si estás en Blogger, lo mismo. Eh, eh, Aquí si te suscribes al boletín, vas a descubrir muchas cosas, muchas oportunidades, muchos regalos que tengo para los que me visitan en mi blog. Bien, pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según me estés viendo, y te deseo todo lo mejor, el mayor de los éxitos, porque te lo mereces. Hasta la próxima.